La tradición popular, apoyada en la fantasía y en la superstición, ha dado realidad a este tipo de fenómenos. Pero, ¿existen realmente los fantasmas? ¿Regresan los muertos? ¿Dónde están aquellos a quienes amamos y que nos amaron o a quienes hicimos un daño irreparable? ¿Nos han dejado para siempre? ¿Se encuentran todavía entre nosotros como espíritus poseídos de esa existencia indefinida y misteriosa? En nuestra ciudad y en muchos pueblos de la provincia era costumbre los días de invierno, al calor de una lumbre, hablar de fantasmas o apariciones de vecinos fallecidos y de que sus ánimas vagan por la noche. Casas abandonadas por el fallecimiento de sus dueños que muchos ni siquiera se atreven a mirar. ¿Quién no ha oído hablar de las casas encantadas? Los muebles son desplazados, la vajilla suele ser proyectada y rota, las sábanas son arrancadas con violencia de los lechos, las puertas y ventanas se abren y se cierran por sí mismas, se escuchan pasos cautelosos que recorren un pasillo o suben escaleras. Las paredes de muchos edificios esconden entre susurros enigmáticas historias. En la Catedral de León hay hasta 4 espectros que se pasean de madrugada: el rey Ordoño, el obispo Manrique de Lara, el obispo San Albito y el fantasma del propio patrón San Froilán. ¿Qué hay más allá? Yo creo que cuando desaparecen, te incineran, desapareces, te entierran, pues te van comiendo los gusanos. Ahora, que quede el espíritu por ahí vagando, un halo, pues a lo mejor. La historia de palacios renacentistas nos habla también del regreso de los muertos, como la dama Leonor, hermanastra del conde del castillo de Alcuetas, cuya lujuria le llevó a coleccionar hombres jóvenes que después lanzaba al foso del castillo. Uno de ellos consiguió agarrarla a ella y la arrastró al foso con ella, porque tenía abajo un foso lleno de pinchos y tal, y ahí caían y se quedaban clavados. Y entonces dice que durante mucho tiempo pues oían como susurros, gritos, esos gritos y tal, ahí por el pueblo. En el siglo XVI el marquesado de Villasinta alzó este palacio en la calle Ancha de León, una fachada extendida entre 2 torres que desde hace más de un siglo acoge el Hotel París. Algunos huéspedes llegaron a notar incluso la fría presencia de Leonor. Que sentían como por las noches así como si una mujer así, o sea, como un beso frío, así como si alguien les besara cuando estaban durmiendo. Y entonces, por lo visto, pues estuvo una época que la gente no iba al hotel. Pocos metros más arriba, en esta casa de la burguesía de principios del siglo XX, ahora cerrada, ocurrió uno de los episodios más enigmáticos. Un sacerdote que paseando, que iba hacia la catedral, pues se acercó una mujer que pasaba por la calle Ancha y le solicitó que acudiese a esta casa porque un hombre tenía la necesidad de auxilio espirituales, ¿no? Un moribundo. El sacerdote subió a la casa a cumplir sus funciones con el moribundo y un retrato le llamó la atención. Estaba en una de las estancias sobre el cabecero del enfermo. De repente vio un retrato que había allí y le preguntó al acompañante del difunto, dice, ¿y esta señora quién es? Una dama así, de buen porte. Dice, esta es la mujer del difunto que murió hace 10 años. Y resulta que era la misma que le indicó que tenía que ir a auxiliarle. La viuda había regresado para velar por su marido en los últimos momentos. En el altillo del desván de esta vivienda, abandonada y medio ruinosa, tenía el despacho un afamado periodista de la ciudad. Una habitación llena de estanterías con libros y una ventana desde la que observaba a los gatos le servían de inspiración, pero la muerte le sorprendió. Sin embargo, su viuda aseguró que la vieja máquina de escribir siguió sonando. Al poco tiempo de fallecer, la mujer del periodista pues oía como el tecleteo de la máquina, como si estuvieran escribiendo, ¿no? Bueno, y entonces, pues digo, bueno, será a lo mejor pues cosas como era reciente la muerte, pues eran suposiciones o un recuerdo que tenía de él. Pensó que era fruto de una mente cansada porque la muerte estaba muy reciente, pero a los pocos días volvió a escuchar el duro tecleteo de la máquina. Y entonces subió al altillo y vio que los muebles pues estaban pues, bueno, todo lleno de polvo, tal, y sin embargo la mesita donde escribía y la máquina de escribir estaba completamente limpia,
y con unas cuartillas al lado. Se lo contó a sus hijos y otros familiares, pero terminó por marcharse de esta casa. Igual que el fantasma, un año después la viuda regresó a Puerta Moneda, donde encontró un altillo cubierto totalmente por el polvo. Se perciben sollozos, gemidos, murmullos, voces, coros, cantos, salmodias litúrgicas y conciertos musicales, y a veces se aprecian manifestaciones luminosas, luces difusas, contornos imprecisos, como de forma humana, envueltos en blanco sudario espectral, que desaparecen como el vapor o atravesando paredes y puertas cerradas, o se deslizan suspendidos en el aire. Para muchos espiritistas se trata de un difunto que acude a las casas para testimoniar su supervivencia. En los años 40, el espíritu de una bella mujer envuelta en un sudario blanco se aparecía a los pies de una cama y llegó a atormentar a los vecinos del edificio Lorenzana de Ordoño. La habitación donde dormía ella, había veces que por la noche se iluminaba y veían a los pies de la cama como una dama, pero muy bella, bellísima. Y entonces se corrió la voz de que podía ser el fantasma, porque entraban ahí, y luego lo entraron, avisaron a la propiedad o no sé qué, entraron allí y no veían nada, pero sin embargo veían iluminarse, y veían así como un halo, pero una mujer bellísima que estaba a los pies de la cama mirando a la misma cama. Era la viuda de un militar del regimiento Sol de Burgos que residía en esta casa del Ensanche de León, un edificio con una extraña torrecilla adosada a la casa. Su imagen en la aparición no era la de una vieja mujer de 95 años, de cuerpo encorvado, rostro y boca hundida. Se dice, según la tradición, eso que los fantasmas de bello sexo prefieren regresar a los vivos con un aspecto más joven que en el momento de su defunción. Curiosamente, es el edificio donde hace muy poco la propietaria fue encontrada cuando llevaba varias semanas muerta. Las leyendas sobre fantasmas no mueren con la desaparición de los edificios, como ocurre con esta vieja casa de la plaza de San Isidoro, conocida como la Casa de los Fantasmas. En el lugar de aquella casa con miradores, propiedad de un notario, encontramos hoy el Colegio Leonés. La historia de un fantasma y un viejo tesoro de un juego de plata y oro muy antiguo escondido en un hueco de la muralla que un criado robó a un conde todavía pervive. Porque había una especie de murallas por atrás, eran los medievales, ya era medieval esta, y dice que había escondido un tesoro, que se había robado un criado a un conde, vamos, a un conde un noble de aquella época. Y entonces un vecino de las otras casas, pues por la noche andaba buscando el tesoro y entonces pasaba por el desván. El lamentablemente destruido Instituto de Padre Isla en Ramón y Cajal también tiene su propio fantasma, el de un sacerdote que daba clases de religión. Había un sacerdote que daba clases de religión, y entonces dicen que a la vez se le veía a la misma hora dar clases en otro colegio. Son muchos los que aseguraban que en los mismos días y a las mismas horas el cura daba clases también de religión en otro colegio de la capital. El don que tienen de ubicuidad los santos, ¿no? Según la creencia. Un rumor que alimenta las doctrinas orientales de que cada noche, durante el sueño profundo, el espíritu se despega de la forma física y vaga por el mundo. Algo desconocido ocurría también junto al corral de Villapérez, en la casona que ocupa ahora la Fundación Belazanetti, que a punto estuvo de ser derribada. Los vecinos manifestaron la existencia de fantasmas. Pues se corrió el rumor de que había un fantasma y se oían pasos por ahí por la noche, por arriba, por los desvanes, tal. Y por lo visto es que los dueños, o no sé quién, permitieron a un mendigo habitar por ahí. Entonces por la noche el hombre pues pasaba mucho frío y se dedicaba a pasear por ahí. Por entonces los vecinos estaban asustados porque no pensaban que arriba en el desván, que estaba un altillo que estaba casi cerrado, pues hubiera una persona humana. Un edificio del siglo XVIII con un valioso artesonado donde se escuchaban ruidos nocturnos, pasos e incluso desaparecían las cántaras de leche. Entonces en aquella época pues el lechero dejaba la leche en esas cántaras de aluminio, dejaba la leche para algunos vecinos y desaparecía. Y entonces todo eso corroboraba de que había un fantasma. Hechos que hicieron que algunos inquilinos abandonaran despavoridos las viviendas huyendo del fantasma.
falsas o ciertas historias de fantasmas que se contaban también en los tradicionales filandones leoneses. En una de aquellos filandones que teníamos, un vecino me regaló esto que se lo ponía a él para ahuyentar los fantasmas, que son dientes de, parece que son de cabra, son así por la forma que tiene de rumiante. Conjuros, rituales e incluso objetos para ahuyentar fantasmas envuelven estos relatos que dejan en el aire una clara pregunta que cada uno debemos respondernos. ¿Existen los fantasmas?